Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Hoy día, viernes 9 de septiembre, continuamos con nuestro TCD. Hoy vamos a tocar nuestro tema, Dios cuida a las naciones, y nuestra base bíblica se encuentra en Génesis 21, verso 8 al versículo 21. Vamos a orar, vamos a dar gracias en esta mañana. Padre, te agradecemos por todo este tiempo que nos permite, Señor, poder exponernos ante tu palabra, para que ella ilumine cada área de nuestra vida y nuestro entendimiento para comprender tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos fortalezcas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Muy bien, continuamos. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 21, el versículo 8 hacia el versículo 21. Dice la palabra de Dios, voy a leerlo en la versión traducción viviente de esta manera. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu siervo. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto, y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Esta es una hermosa historia realmente que nos narra un problema, un conflicto que se había suscitado realmente entre los hijos de Abraham. Agar, la mujer, la sierva de Abraham, quien había tenido un hijo prácticamente ilegítimo, en el sentido de que no fue avalado por Dios, sino en su desesperación Abraham tomó la decisión realmente de escuchar la voz de su esposa y prácticamente tomó la decisión de tener un hijo con su sierva. Ahora vemos aquí en este pasaje 4 puntos que me gustaría que veamos bajo el tema de que Dios cuida a las naciones. El primer punto que me gustaría que ustedes puedan ver conmigo es que Sara quiere que Abraham eche afuera a Agar a Ismael.
los versos 8 al verso 11, encontramos justamente la actitud y el deseo de Sara de expulsar justamente del clan o de la tribu de Abraham a Agar y a Ismael. La Biblia dice claramente que los conflictos empezaron cuando Isaac fue destetado. Muchos de los comentaristas estudiosos realmente dicen que los niños, mayormente el tiempo de destete, era a partir de los 12 años, otros dicen de los 5 años, pero los más estudiosos y más confiables indican que realmente los niños se destetaban desde la edad de 13 años. Eso quiere decir que realmente Ismael realmente tenía 13 años, mientras que Isaac tenía 3 años. Mire que tan pequeña edad ya empezaron a haber conflictos que no fueron realmente incitados en ningún instante por Isaac, sino más bien por Ismael. Dice la Escritura, y vio Sara que el hijo de Agar se burlaba. Yo no sé cuál era la razón por la cual se burlaba de Isaac, un pequeño niño recién destetado de aproximadamente 3 años. ¿Qué podía haber de causa que pudiera traer burla en el corazón realmente de Ismael para tomar esa actitud? Ahora, este conflicto entre los dos hijos ¿era acaso inevitable? Recuerden, eran del mismo padre, pero que eran de madres diferentes. Aunque aproximadamente habían 13 años de diferencia entre ellos, para Abraham le fue muy difícil realmente estar del lado de Sara. Si usted se da cuenta, la Escritura al leerla dice que Abraham no estaba muy contento con la petición que Sara estaba haciéndole, y dice que él no quería rechazar a su hijo Ismael. Ahora, nota el conflicto por el cual vino este problema de expulsar o echar fuera de la tribu o del clan de Abraham, Agar a Ismael. Fue producto realmente de Ismael. Ismael era el que se burlaba de Isaac. Y esto me lleva un poquito a lo que describe de manera espiritual los conflictos espirituales que existen y que presenta el libro de Gálatas cuando el apóstol Pablo hace clara referencia acerca de los hijos que somos producto de la promesa por medio de la fe en Jesucristo, y los hijos que son nacidos en la carne, que vienen justamente bajo la tradición de la naturaleza étnica judía. Por ejemplo, usted lee Gálatas capítulo 4, el versículo 22 al 29. Ahí describe esta aplicación realmente espiritual que da el apóstol Pablo acerca del conflicto entre Isaac, que es el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo nacido por la carne. Ahora, Gálatas capítulo 4 presenta a los legalistas judíos que molestaban a los gálatas, que decían que eran hijos de Abraham y por eso eran bendecidos. Este problema, esta circunstancia, se había suscitado justamente por los legalistas contra aquellos cristianos de Galacia que habían abrazado la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo inclusive admitió que ellos eran hijos de Abraham, pero que no eran hijos de Abraham conforme a la promesa por medio de la fe en Jesucristo, sino que eran hijos de Abraham, pero como Ismael y no como Isaac. Es por eso realmente que los legalistas, aunque reclamaban a Abraham como su padre, claramente Pablo le hace un cuestionamiento haciéndole la pregunta: ¿quién realmente era su madre? Está bien, Abraham puede haber sido étnicamente la nacionalidad y la descendencia de la cual procedían, pero realmente su madre ¿es Agar o es Sara? Bueno, para los legalistas y para el cuestionamiento que estaba haciendo el apóstol Pablo, era que los legalistas de ese tiempo, los fariseos y etcétera, eran nacidos realmente no de una mujer libre, sino de la esclava, de la misma manera cual la descendencia de Ismael. Ahora, los legalistas promovían una relación con Dios basada en la esclavitud y según la carne, recuerdan, de acuerdo a la ley.
y a la ley realmente que había sido establecido. Sin embargo, el Evangelio verdadero de gracia ofrece libertad en Cristo y es una promesa que nosotros la recibimos por medio de la fe. De la misma manera en que Ismael y sus descendientes han perseguido a Isaac y a sus descendientes, no deberíamos nosotros de sorprendernos de las personas que hoy en día siguen a Dios en la carne, pero persiguen a los que siguen a Dios por la fe en la promesa. Es por eso que vemos tanta persecución realmente, mis hermanos, de los legalistas por aquellos que hemos abrazado las promesas de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que de esta manera podemos notar realmente que Sara quiere que Abraham eche fuera a Agar a Ismael. El segundo punto que me gustaría que veamos es que realmente es bajo la instrucción de Dios, que Abraham echa fuera a Agar a Ismael. El versículo 12 al versículo 14, vemos que Abraham no quería realmente echar afuera a Isaac ni menos a Agar. Pero que Dios le dice que no tema, que haga lo que realmente Sara le había dicho, porque Dios realmente, el hijo de la promesa era Isaac y no Ismael. Ahora, la Biblia dice claramente que Dios le da instrucciones a Abraham, diciéndole que haga caso a Sara, que oiga su voz. Ahora, ¿por qué Abraham no quería dejar ir a Ismael? ¿Por qué a Abraham le costaba tanto dejar ir a Ismael? Mire, muchas veces nosotros creemos o pensamos realmente que Ismael era como un plan de respaldo que tenía Abraham. Que si cualquier cosa que le podía pasar a Isaac, él podría contar ahí con Ismael, su hijo mayor. Pero Dios no quería que Abraham tuviera un plan de respaldo. Dios quería realmente que Abraham confiara única y plenamente en él. Esa era la razón por la cual Dios deja realmente, mi hermano, que sea echado Agar a Ismael. Ahora, Abraham podía haber sido tentado a rechazar los consejos de Sara, pero buscó al Señor y hizo lo que Sara le sugirió. Y lo hizo, hermano, sin sentir que estaba rindiéndose a las demandas de Sara, porque decidió obedecer la instrucción de Dios. Ahora, la despidió, dice la Escritura. Ahora, la solución de Dios fue clara: deshacerse del hijo de la carne, del fruto del ímpetu humano. Vemos realmente que Dios le dice claramente: por favor, Abraham, haz lo que tu esposa dice. Toma la instrucción que te doy, deja y echa fuera, realmente deja ir a Ismael y Agar. Ahora, es importante notar que esto nos llama a nosotros que no debe de haber ninguna reconciliación con nuestra carne, ninguna coexistencia pacífica con ella. A la carne dile no. Y cuando hablamos de la carne no estamos hablando del soma, de nuestra naturaleza humana, estamos hablando de las inclinaciones pecaminosas que aún nosotros tenemos en nuestra naturaleza caída. Es por eso que a la carne dile no. Y la manera de cómo deshacerse del hijo de la carne era justamente, mi hermano, no teniendo ninguna reconciliación con él. Ahora, el hijo de la carne debía de ser desechado para siempre. Algo muy importante, es lo que la palabra de Dios nos deja en claro, que al hijo de la carne debemos de desecharlo, no debemos de permitirle que siga coexistiendo de manera pacífica con nuestra vida de fe. En nuestra batalla entre la carne y confiar en el Espíritu Santo, la solución es la misma: echar fuera a la sirvienta y a su hijo. La ley y la gracia no pueden convivir juntas como principio de nuestra vida cristiana. Y no hay duda de que pertenecemos a la libre y no a la esclava. Este es el llamado realmente que nos deja por medio de estas realmente historia, lo que el apóstol Pablo intenta ilustrarnos a nosotros de acuerdo a nuestra vida de fe cristiana. La Biblia dice que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿De quién habla? De Agar y de Ismael. Ahora, quizás pareciera algo despiadado que Abraham hiciera tal cosa,
Pero Abraham no estaba haciendo otra cosa más que lo que Dios quería que él haga. Y exactamente lo que tenía que suceder era que Agar y justamente Ismael salieran errantes por el desierto. Mis hermanos, la carne y la sangre no forman el vínculo más fuerte que Dios quiere que nosotros honremos. Nunca olvide eso. La sangre y la carne jamás debería de ser el vínculo que nosotros realmente honremos. Hay circunstancias donde no podemos hacer más que poner nuestra familia a un lado para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? El que no ama realmente a Dios más que a Padre, el que ama más a su padre o a su familia más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y eso no quiere decir que usted abandone a su familia. Hablamos de la urgencia y la prioridad que debe de tener en nuestra vida el anunciar la buena noticia de Dios a toda criatura. No podemos realmente, hermano, honrar más a aquellos que nosotros formamos de parte de consanguinidad en familia y etcétera, etcétera, más que a Dios. No olvide eso, mi hermano. Hay circunstancias donde no podemos hacer más que poner a nuestra familia a un lado para la gloria de Dios. Ahora, Dios quiere que seamos despiadados con la carne. No, hermano, se olvide. A la carne, dile no. Tolerancia cero con la carne. Gálatas capítulo 5, el verso 24, dice claramente el apóstol Pablo, tomando esta analogía realmente entre Agar, entre Sara, entre Ismael y entre Isaac. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, a la carne dile no. A la carne tenemos que tener una actitud de rechazo, una actitud realmente de despojarnos, de no tolerar, de no permitir realmente que ella forme parte de nuestro estilo de vida. El siguiente versículo de la palabra de Dios dice que tomó pan y un odre de agua. Ahora, recuerde que Abraham era un hombre muy rico. Qué tacaño, ¿verdad? Para enviar a Agar y a Ismael tan solo con un poco de pan y un odre de agua. Algunos dicen realmente qué miserable Abraham para enviar a esta mujer prácticamente al suicidio en el desierto con tan poco recurso que él teniendo no le otorgó. Pero mire, seguramente realmente Abraham podía haberle dado mucho más. Quizás le pudo haber dado un burro o varios animales de carga, pero Abraham se dio cuenta que Agar e Ismael, sin la ayuda de Dios, no importaba todo lo que él le podría haber facultado o le pudiera haber dado. Jamás nada de lo que Abraham le había dado sería suficiente si es que Dios no era el que los ayudaba, aún en ese momento, en esa travesía y en esa prueba y en ese proceso que ellos tenían que vivir. Mis hermanos, realmente Abraham le dio pan y le dio odre porque lo que realmente deseaba es que comprendamos que la única forma, la única manera de que Agar y Ismael sobrevivieran a tremendo desierto que venía por delante era que ellos realmente confiaran en Dios. Hermanos, no se olvide, lo poco o lo mucho con Dios siempre terminará bien. Siempre las cosas saldrán bien. El tercer punto que quiero que vean en esta historia es Dios preserva a Ismael y Agar en el desierto. El versículo 15 al verso 21 dice la palabra de Dios: y le faltó el agua del odre. Como Agar e Ismael se fueron lejos de Abraham, sus suministros finalmente se terminaron agotando, su agua se agotó y Agar abandonó a Ismael dejándolo en un arbusto, esperando su rápida muerte en el desierto. Mire, hermano, mire la compasión de Agar, de una madre por su hijo expirando por sed, y recordar que tal compasión debe sentir todo cristiano por las almas que perecen por falta de Cristo, que perecen eternamente, que perecen sin esperanza de salvación. Agar, mis hermanos,
agarró y le dio y agotó todos los suministros mientras estuvo en la necesidad en la cual se encontraba. Agar hizo todo lo posible para que su hijo se mantuviera con vida, al punto que agarró y lo puso realmente bajo un arbusto, buscando una mejor condición donde el niño pudiera realmente sostenerse en medio de esas circunstancias difíciles. Sin embargo, la Biblia dice que mirá la compasión de una madre por sus hijos, esperando por ser recordar que tal compasión deberíamos tener nosotros también por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón y que cada día perecen y mueren sin ninguna esperanza de salvación. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios había oído la voz del muchacho. Ahora, ¿cómo levantó su voz y lloró? Es la pregunta. Ese niño que estaba a punto de morir, que ya no había más hálito, ya no había más fuerza. Sin embargo, levantó su voz y lloró. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Dios respondió. Dios respondió a la tremenda necesidad en la cual ellos se encontraban. Curiosamente, Dios contestó en respuesta a la voz del muchacho y en lugar de responder al llanto de Agar específicamente, es decir, Dios oyó el clamor de ese niño, más allá del llanto que su madre específicamente ya me imagino había realizado. De algún modo, Ismael gritó por misericordia y ayuda, y la respuesta de Dios vino diciendo: no temas, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. De la misma manera que Dios los protege y los preserva en el desierto, les contesta escuchando la voz del niño. Dios está mostrando un favor especial hacia Ismael por ser descendiente de Abraham. Mis hermanos, Dios tiene misericordia de todo aquel que clama. Realmente se le responde, que todo aquel que llama realmente se le contesta, de todo aquel que busca realmente haya. El cuarto y último punto, hermano, de esta historia que me gustaría que usted y yo podamos analizar es la provisión de Dios para Agar e Ismael. El versículo 19 y 20 dice: entonces le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Hermano, si el milagro estuvo en la creación de una fuente de agua o en la revelación de una fuente de agua que ya existía, no importa. No importa si el agua ya estaba ahí y ellos no lo podían ver, o realmente Dios creó en ese instante una realmente fuente de agua en ese lugar. Lo que importa es que Dios proveyó para Agar e Ismael lo que justamente necesitaban. Un gran predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon, explicó la semejanza entre Agar y uno que necesita a Dios. Como el caso de Agar, el suministro de sus necesidades estaban tan cercano a su mano, el pozo está tan cerca también hoy para nosotros. Hermanos, yo no sé cuál es la más grande necesidad que hay en tu corazón, pero déjame decirte, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la más grande necesidad que nosotros tenemos en esta vida es el perdón de nuestros pecados. Es el perdón de nuestros pecados. Y quiero decirte que la fuente de agua que tú necesitas para ser libre de esa gran necesidad realmente que hay en nuestro corazón se llama Jesucristo. Y está tan cerca como lo estuvo también en el tiempo de Agar e Ismael en el desierto. Hermano, la vida sin Cristo es una vida de desierto. Aunque el agua y la fuente está tan cercana, pero el pecado nos ha cegado de tal manera que al menos que nosotros clamemos por necesidad, reconociendo nuestro pecado y admitiendo realmente la obra de Cristo a favor de nuestra vida, jamás podremos degustar realmente de ese pozo de fuente inagotable que Dios tiene para nosotros por medio de su Espíritu Santo. En segundo lugar, existe tanto suministro que pareciera haber sido proporcionado para ellos y solo para ellos como parecía haber sido este pozo.
En tercer lugar, nos manifiesta estos versículos que no se necesita un gran esfuerzo para obtener el suministro ya hecho por Dios. Todo lo que queremos. Ella llenó su botella con agua, una tarea feliz para ella, y le dio de beber al muchacho. Hermano, la salvación es gratuita. Es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2:8. Somos salvos por gracia. Dice la Escritura, entonces Dios estaba con el muchacho. La idea era enfatizar que Dios no estaba en contra de Ismael y su descendencia. Dios estaba con Ismael y tenía una promesa para su futuro. Dios cuidó realmente a Ismael, hermanos, como Dios también hoy día cuida de las naciones. Hermanos, es importante terminar diciéndote, Dios es el creador de todas las naciones y Él cuida de ellas como un padre cuida de todas las naciones. Damos gracias a Dios realmente, mis hermanos, porque Él salió al encuentro de nuestra vida cuando estábamos totalmente perdidos en el mundo. El Señor ha saciado nuestra sed espiritual y nos ha levantado con su gracia. Es por eso, mis hermanos, que siempre realmente cantaremos, siempre clamaremos a Él, porque Él oye nuestra voz y jamás, pero jamás nos deja. Mis hermanos, oremos a Dios para que el Señor nos enseñe a ser misericordiosos y llenos de amor como Él lo es para con la humanidad. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por este tiempo maravilloso que nos da de poder compartir tu palabra, que tú bendigas todos los corazones y que no olvidemos, Señor, que eres tú el que cuida de nuestras vidas, que cuando clamamos a ti, Señor, oh Dios, tú no respondes. Gracias por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, que el Señor me los guarde, que tengan un precioso día. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.